Buenas noches con todos. Primero las disculpas por el retraso. Voy a ser un poco didáctico y voy a avanzar un poco rápido para no tomar más de su tiempo. Bueno, me invitaron para poder explicarles cuál es la visión de desarrollo del sector transportes y comunicaciones de este quinquenio. Rápidamente, un poco explicarles la visión que tenemos como país. Nuestro país, como ustedes saben, en los últimos 15 años hemos crecido sostenidamente, una tasa de crecimiento promedio entre el 5 y el 6% del PBI. Esto, ¿qué ha significado? Que el Producto Bruto Interno prácticamente hayamos triplicado respecto al año 2000. El año 2000 el PBI estaba en el orden de los 50.000 millones de dólares. Esa era nuestra producción de riqueza del país. En el 2010 ya estábamos en 150.000 y en el 2016 ya estábamos en 200.000 millones de dólares Producto Bruto Interno. Entonces, ¿esto qué significa? Que el país fue creciendo económicamente y esto también significó que los recursos asignados, ¿no?, a los distintos sectores del Estado también se ha visto incrementado significativamente, ¿no? Sector transportes y comunicaciones, teníamos el presupuesto asignado del Fondo del Tesoro Público en el año 2000 estaba en 1.500 millones. En el año 2010 ya estábamos en 5.000 millones de soles, pero en el 2016 ya estamos en 10.000. En el 2018 tenemos 14.000 millones de soles asignados los recursos al sector de transportes y comunicaciones para proyectos de inversión. Ya en el 2010, cuando ya el presupuesto ya estaba en 6.000 millones, ya teníamos, digamos, un problema en el sentido de cómo priorizar las inversiones. Las inversiones antes de 2010 eran por demanda, o sea, venía un gobernador, venía una autoridad, pedía un proyecto y entraba al sistema de inversión pública y luego seguía su ciclo, ¿no? Perfil, factibilidad, ¿no?, estudio, expediente técnico y pasaba a la fase de obra. Entonces, cuando en 2010 hicimos un mapeo de todas las inversiones del sector transportes, era una cosa muy atomizada, ¿no? No había un criterio, no había una lógica, ni tampoco había una forma de medir los impactos en economía. Es ahí que en el 2010 se toma la decisión de cambiar el esquema de priorización de los proyectos. Entonces, es ahí donde en el 2010 se forma, digamos, un conjunto de profesionales en el sector transportes, exactamente en la dirección de planeamiento y presupuesto, de tal manera de poder determinar un plan maestro que nos sirva de un modelo de priorización. O sea, un plan maestro que nos permita identificar los proyectos y nos permita priorizar la asignación de recursos a los proyectos. Y aquí es donde determinamos que el mejor modelo de gestión para un país es mirar la competitividad, no solamente la infraestructura. Y eso es entendible. Un país que está en desarrollo, lo primero que tiene que hacer es cerrar la conectividad, ¿no?, la integración de sus comunidades, de sus distritos. Pero cuando un país ya en cierta manera está integrado, ¿no?, y está articulado, ya viene un tema de servicios, mirar los servicios. Entonces ya la infraestructura con los servicios ya es un concepto ya a otro nivel que le llamamos la logística de transportes. Entonces un país como nosotros, que ya es un país emergente, ya estamos mirando los servicios, no solamente la infraestructura, no solamente es ofertar puertos, carreteras, ferrocarriles, ¿no?, aeropuertos, sino también mirar el servicio al usuario, el servicio al transportista, al exportador, ¿no?, de manera de que mirando la competitividad del país, mirando costos logísticos. Entonces, en el 2010 hicimos ese plan de desarrollo logístico, que es nuestro plan maestro, para lo cual ya tiene una mirada de competitividad. Determinamos la brecha, hicimos un benchmarking, por ejemplo, la brecha determinado en los estudios de AFIN, que era del año 2025, estaba en el orden de los 58.000 en el sector transportes y comunicaciones. Nosotros en nuestro plan maestro se hizo un modelo de transportes, estaba en el orden de los 65.000 millones de dólares la brecha al 2025. Entonces el reto es significativo, el reto es importante para poder cerrar la brecha solamente en infraestructura. Y aquí un poco retomando, si nosotros tenemos una brecha de 58.000 millones de dólares y nosotros tenemos asignado anualmente más o menos 3.000 millones de dólares para inversiones, para poder cerrar esta brecha nos tomará pues 20, 25 años, ¿no? Más o menos ese es el reto que tenemos. En transporte tenemos un portafolio de proyectos
los más relevantes, ¿no? Tenemos más o menos 53 iniciativas privadas y estatales, más o menos tenemos 26.000 millones de dólares en la cartera de proyectos, ¿no? Para poder impulsar en todos estos sectores. Viales, 6.000 millones de dólares, ferroviarios, 17.000 millones de dólares, ¿no? Tenemos telecomunicaciones también, 1.260. Entonces tenemos más o menos un portafolio de proyectos, ¿no? De aquí con cara al 2021. De aquí hasta el 2020, hasta en estos próximos 3 años, más o menos tenemos 11 proyectos, más o menos tiene unos recursos asignados de más o menos 4.000 millones de dólares. Destacamos acá los proyectos Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que lo vamos a concesionar en el primer trimestre del próximo año. Tenemos el anillo vial periférico, que sería el segundo anillo vial de la ciudad de Lima, que tiene un enfoque más de transporte de carga. Tenemos el tramo de la longitudinal, tenemos puertos, tenemos la red dorsal, son 7 paquetes. Entonces tenemos ahí un portafolio de proyectos que vamos a impulsar, y con cara al 2021 el reto es que la red vial nacional, que está en el orden de los 26.000 kilómetros, llevarla al 91% de la red vial pavimentada. Ese es un reto que tenemos en transportes, llevarla al 91%, de ahí llegaremos al 100%, y de ahí ya pasaremos a mirar un tema de servicios, ¿no? En la longitudinal de la sierra, que es un eje longitudinal espejo a la Panamericana, también hemos focalizado todos los esfuerzos para poder dinamizar la economía en la parte central del país. La idea es llevarla al 2021, tenerla al 100% pavimentada, con niveles de servicios y contratos de conservación. La longitudinal de la selva, tenerla al 64% pavimentada, y así más o menos estos son los grandes retos que tenemos, ¿no? Acá estamos actualmente en el 79% de la red pavimentada, la idea es que en 2021 llevarla al 91%, ¿no? Tenemos un reto de más o menos 4.000 kilómetros de aquí al 2021 como reto para pavimentar, ¿no? Para llegar a esta meta de la red vial nacional pavimentada. Estos son los proyectos que estamos impulsando, que están en ejecución, estos son los que se vienen. No lo voy a comentar, pero ya lo van a ver cuando vean la presentación. Algo importante que quiero destacar es que en el 2010, cuando se hizo este plan maestro, se hizo el primer modelo de transporte de carga en el país. Así como teníamos el modelo de transporte urbano para la ciudad, que nos ha servido para planificar todas las líneas de metro, planificar todo el tema de trenes de cercanías y lo que es los BRTs de los metropolitanos, también hicimos un modelo de transporte de carga país. Nos tomó 2 años armar el modelo, calibrarlo y poder, digamos, hacer los escenarios de desarrollo. Y lo primero que arrojó este modelo es que el país es un país fraccionado. Todo el comercio exterior está prácticamente focalizado en la Panamericana Norte. Tenemos la Panamericana Norte y Sur, que es el eje estructurante del país, y más o menos mueve el 95% del movimiento de mercancías del país. Entonces, ya en el año 2010, cuando se corrió el modelo, al 2015, si manteníamos la vía, digamos, como está, o sea, el status quo del 2010, la Panamericana iba a entrar en saturación. Por eso que se tomó la decisión en el 2010 impulsar las dobles calzadas, o sea, llevar toda la Panamericana a nivel de autopista. Y eso comenzó, digamos, nos gestionó a comenzar a hacer las adendas, ¿no? Con los contratos de conservación, con los contratos con los concesionarios. Tenemos la Red 5, la Red 6, la Autopista del Sol, tenemos los 6 concesiones que están en la Panamericana. ¿Y cuál es ahorita el reto al 2021? Es tener desde Ica hasta Piura totalmente a nivel de autopista en tramos continuos. Esta es la foto de ahora, ¿no? No tenemos todavía tramos continuos en su totalidad. Estamos trabajando duramente en el tema de liberación de áreas, interferencias, pero la idea es, nuestra meta es tener, ¿no?, los 1.300 kilómetros continuos desde Ica hasta Sullana. Tenemos ahorita en doble calzada el 800 kilómetros, nos resta 527 kilómetros, que es lo que justamente vamos a trabajar con cara al 2021. Y para el año 2019, ¿qué tenemos? Tenemos construcción de doble calzada en el tramo San Andrés-Guadalupe, que es justamente desde Pisco hasta Ica, ¿no? 54 kilómetros. Tenemos la construcción bueno, acá tenemos evitamientos, Guarmey, Casma, Chimbote, Virú, Trujillo, ¿no? San Juan de Moro, evitamiento Chiclayo, evitamiento Paiján. Todo esto son las obras que se van a hacer el próximo año para tener la autopista continua hacia Piura. Y en el año 2020 tenemos estas dos, evitamiento Chao, evitamiento Virú, ¿no? Y así, digamos, es completar
toda la construcción de la doble calzada para tener una continuidad, ¿no?, para el año 2021. En el tema de puentes, también nosotros le damos mucha importancia al tema de puentes, sobre todo cuando viene un fenómeno del Niño. Las primeras estructuras que son afectadas son los puentes. Hemos determinado que todos los puentes, desde Lima hacia el norte, todos los puentes van a ser reemplazados y con cimentación profunda, ¿no? Todos los puentes que vimos por el fenómeno del 2017, todos colapsaron por el tema de socavación. Todos tenían cimentación superficial y lo que se ha determinado es que todos esos puentes sean con cimentación profunda con pilotajes. A nivel nacional tenemos una meta de 700 puentes, 254 definitivos y 446 puentes modulares. Estamos más o menos al 40% de avance. Estos son algunos de los puentes. Este es el puente Tingo, en Cajamarca. Tenemos el puente Chacanto, el puente en Arco. Tenemos acá igual es el puente Chacanto también. Estas son las fases de construcción. Entonces tenemos todo un programa de puentes a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando también, es trabajar no solamente las carreteras, sino también los evitamientos, también las vías de acceso, trabajar los puentes. Y todo esto es como una vocación logística. Como le explicaba, cuando hicimos el estudio en 2010, esta fue la foto. Como ven, todo el movimiento económico del país se da en la Panamericana. Nosotros movemos anualmente 80 millones de toneladas diarias de carga, anuales, perdón, de movimiento de flujos de mercancías, o sea, de vocación de comercio exterior. El 90% sale por este puerto, por este gran nodo logístico que es el puerto del Callao. Y obviamente 35 millones de toneladas se mueve por la Panamericana Norte, 25 por la Panamericana Sur y entre 15 y 20 toneladas al año se mueven por la carretera central. Entonces, ese más o menos es el movimiento de mercancías del país. Como ven, principalmente todo se aglomera en la Panamericana. Y es por eso es que en el 2010 hacia 2018, si bien es cierto, apostamos para una concentración de carga, el puerto del Callao, que ahora es una especie de un hub. A partir del 2013 apostamos por la desconcentración de carga, incentivando el puerto de Paita y el puerto de Matarani, y ahora pasamos a ser de un país de 3 puertos, vamos a pasar a ser un país de 8 puertos, ¿no? Estamos apostando por la desconcentración de carga. Y justamente lo que nos preocupaba acá es que, si bien es cierto, la concentración de carga con cara a la exportación está concentrada en el puerto del Callao, esto nos generó también externalidades negativas, congestión, el tema del desorden de los ingresos de los vehículos de carga. No teníamos antepuertos, no teníamos track center, no teníamos plataformas logísticas, no había puertos secos, ¿no? No había una segregación a la carga, no había un sistema de citas. Todo eso que son servicios, estamos justamente abocados para poder mejorar, digamos, todo el flujo de mercancías del país. Hicimos también en el 2010, en el estudio del Master Plan, es el mapeo de todas las cadenas logísticas. Identificamos 57 cadenas, que son los que mueven todo el comercio exterior del país. Se hizo el mapeo de los procesos de las cadenas logísticas. Por ejemplo, esta es la cadena del espárrago. Como ustedes saben, la cadena del espárrago se produce en el norte del país, principalmente en Trujillo, Salaberry, y sale por el puerto del Callao y también sale por el puerto de Paita. Se hizo la trazabilidad de todas las cadenas, donde se produce, donde se transforma, por qué vía sale. Por ejemplo, acá el espárrago principalmente sale por vía aérea, ¿no? Sale en plataforma aérea, y tenemos el espárrago fresco. Más o menos el 50% de toda la producción sale por el aeropuerto, y el otro 42% sale por el puerto del Callao, ¿no? Hacia los países de Estados Unidos, España, Holanda. Igualmente, y algo importante es que todo este análisis económico de productividad del país sirvió cuando tuvimos el problema del colapso del puente Virú. El puente Virú colapsó en el fenómeno del Niño. Y claro, por cada día que teníamos cerrado la Panamericana, solamente en la cadena del espárrago perdíamos 10 millones más o menos de dólares diarios de productividad del país, por haberse interrumpido la Panamericana, que es el eje estructurante del país. Entonces, eso nos sirvió para poder ir con una adjudicación directa a través de una resolución ministerial, que es justamente cuando uno aplica la exoneración de la ley de contrataciones por emergencia, uno se expone al órgano de control. Nos expusimos al órgano de control, hemos sido auditados, y obviamente apostamos por ir a una adjudicación directa para poder hacer el reemplazo del puente Virú, que nos tomó 20 días, y obviamente lo que hicimos es un mecanismo de selección abreviado, en la cual invitamos a las 3 empresas que tenían piloteadoras, porque el problema aquí en el puente Virú era
colocar la cimentación profunda en 20 días. Entonces, mapeamos a las 3 empresas más grandes que tenían piloteadoras y que tenían sobre todo las piloteadoras cerca al punto de trabajo. Y obviamente les pedimos un prediseño, porque no teníamos tiempo de hacer un expediente técnico, no había un tiempo para hacer preinversión. Simplemente les pedimos un diseño conceptual de solución, ¿no? Y luego lo evaluamos al que tenía un mejor diseño conceptual y luego se calificó el diseño, el costo de la obra y el tiempo de ejecución. Esas fueron las 3 variables. Necesariamente no salió la que ofertó el menor costo, no fue a la que le encargamos la obra, sino todo lo contrario, le encargamos el proyecto a la empresa que tenía mayor capacidad técnica y financiera. Y no necesariamente fue la menor costo, ¿no? Eso fue un tema que también tuvimos que trabajar mucho en el momento que hemos sido auditados con la Contraloría, para poder demostrar de que no hemos asignado el proyecto al menor costo, sino al que tenía menor capacidad de ejecución. Y fue la empresa Motengil que fue seleccionada. Ellos trabajaron 3 turnos diarios, 8 horas, y se trabajaron 66 pilotes, tanto en los estribos, en lo central como en los apoyos, y en 20 días lanzamos la estructura, que es un puente modular de 110 metros, y pudimos restablecer en 20 días toda la conectividad del tránsito en el puente de Virú. ¿Y esto por qué? O sea, hablamos de logística en transporte, ¿por qué? Porque el sector transportes, nosotros como Transportes y Comunicaciones, miramos competitividad. No solamente miramos construir infraestructura, ofertar, sino competitividad. Hemos hecho una alianza con Comercio Exterior, con Produce, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la SUNAT, a efectos de que, ¿por qué? El país, por cada producto que se vende en el exterior, por ejemplo el espárrago que se vende en Estados Unidos, el 34% del precio final de venta es el costo logístico del espárrago. Entonces, si nos comparamos con países vecinos, por ejemplo en América Latina el promedio es el 24%, en Chile está en 15%, Estados Unidos está en 7, 8%, o sea, tenemos un problema de competitividad, tenemos altos costos logísticos. Y el principal costo logístico del país es el flete, el transporte. O sea, nuestro costo es muy alto. Y el costo del transporte es porque teníamos vías en buen estado, no están en buen estado, el tiempo de viaje, el falso flete, digamos la red subnacional no está en buenas condiciones que permita que los tiempos de viaje sean menores. Todo esto genera un alto costo al país. Si nosotros queremos ser más competitivos, tenemos que bajar el costo logístico del país. Y el principal costo logístico es el flete, el costo del transporte, lo que nos cobra un transportista. Cuando un productor contrata a un transportista para llevar su carga, ¿no?, hacia un mercado, el transportista les cobra el ida y vuelta, lo que llamamos el falso flete. Porque el transportista se asegura, no sabe qué carga va a traer, te cobra el ida y vuelta. Entonces lo que estamos trabajando es una bolsa de carga, es un sistema, es una plataforma digital en la cual el transportista va a saber qué carga va a traer, entonces ya no te va a cobrar el falso flete. Y de esa manera también reducimos el costo logístico del país. Entonces, Transportes mira cómo le vamos reduciendo el costo logístico anual del país. Nuestro propósito al 2021 es bajarlo más o menos al 25 o 28% el costo logístico del país. Y para eso, toda la parte de infraestructura, la parte de servicios, la parte de sistemas inteligentes de transportes, las plataformas logísticas, los track centers, los antepuertos, todo eso apunta a que el país sea más competitivo. Y algo que quería también comentarles es la carretera central. La carretera central, nosotros hicimos el modelo en el 2012, cuando hicimos el modelo de transporte de carga. ¿Y qué nos arrojó la evaluación? Que teníamos que toda la producción del centro que va hacia la capital, ¿no?, anualmente mueven entre 15 a 20 millones de toneladas de carga. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos acá 2 modos de transporte. Tenemos la carretera central, que todos las conocemos, y tenemos el modo ferroviario. La carretera central es una carretera de una sola calzada. Es una carretera que tiene más de 80 años de haber sido construida, ¿no? Tiene problemas de diseño geométrico, tiene problemas de curva de volteo. Y esa carretera de una calzada, con toda la complejidad geográfica, debería movilizar aproximadamente entre 4.000 vehículos diarios para que tengan, digamos, un buen nivel de servicio. Sin embargo, ahora mueve 8.000 y gran parte son camiones. Toda la carga se mueve en camiones acá por la carretera central. Entonces tenemos un problema aquí. Sin embargo, tenemos una carretera central con problemas de capacidad donde
transporta 8.000 vehículos, debería mover 4.000. Sin embargo, tenemos un ferrocarril central, ¿no? También, que es el otro modo de transportes, que tiene una capacidad instalada para mover 25 millones al año de toneladas, pero solo mueve 3, y es mineral. Entonces acá hay un problema serio, ¿no?, de regulación. Deberíamos, la carretera central, mover máximo 4 millones, 5 millones al año de toneladas de carga, pero mueve 15. Y el ferrocarril solo mueve 3. Entonces hay un problema de regulación. Ese es el primer, digamos, conclusión que tuvimos en el 2012. Y también, obviamente, se tomó la decisión, aquí siendo la Panamericana, ¿no?, el eje estructurante, y que ya en el 2000, cuando estábamos en el 2010, el escenario al 2020 más o menos, ¿sí?, llegábamos con una Panamericana completamente saturada y congestionada, y se tomó la decisión de hacer la doble calzada. Se hizo el escenario al 2030, 2040, ya con la Panamericana a nivel de autopista. Y la Panamericana a nivel de autopista, de aquí a unos 20 años o 25 años, también va a entrar en saturación, si el país sigue creciendo con esas tasas de 4 o 5% del PBI. Entonces, si el país no soluciona su sistema de la oferta de transporte acá en la Panamericana, que es el eje estructurante, el país va a entrar en problemas de competitividad. Y es por eso que en ese momento el mejor modo de movilizar carga en el país es el modo ferroviario. Cuando son cargas de larga distancia y son cargas que, digamos, está consolidada, el mejor modo de transporte es el modo ferroviario. Por eso es que tomamos la decisión en el 2015 ya de empezar a hacer los proyectos ferroviarios, los estudios por lo menos. La idea es que de aquí a 15, 20 años comencemos a tener ya la construcción de un sistema, de una oferta de un modo ferroviario en el país, sobre todo en la Panamericana, que complemente a la Panamericana y complemente con el cabotaje para hacer el modo de transporte más eficiente de poder movilizar todos los flujos de mercancías que tenemos en el país. Entonces la carretera central, como ustedes saben, es una carretera que, digamos, en menos de 90 kilómetros pasamos de 0 metros a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una carretera diseñada para 4.000, sin embargo ahora estamos casi en 8.000 vehículos diarios. La velocidad de circulación es baja, ¿no? En promedio estamos entre 20 kilómetros por hora. Sin embargo, gran parte del flujo de vehículos son camiones de 6 ejes, bitrenes de 4 ejes, 8 ejes. Tenemos un ferrocarril central que puede mover 20 millones al año, pero solo mueve 3, ¿no? Entonces, esa es más o menos la realidad que tenemos en la carretera central. Y cuando hicimos buscar la solución, ¿qué hacemos con la carretera central? Obviamente, lo primero que pensamos es llevar la carretera central al nivel de autopista, ¿no? Una doble calzada para duplicar su capacidad. Pero construir una segunda calzada en la carretera central es muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Tendríamos que hacer viaductos y túneles. Pero el costo de inversión es altísimo. Y todavía como país no estamos preparados, digamos, para poder bancar una inversión de esa naturaleza. Entonces, lo que apostamos es por trabajar las rutas alternas. Y cuando hicimos el modelo, ¿no?, es trabajar en la misma carretera central, pero lo que hemos hecho es, digamos, esto no resuelve el problema en la carretera central, ¿no? Tenemos la carretera central, tenemos el ferrocarril. El ferrocarril no es muy eficiente ahora porque, digamos, tiene mucho zigzag. Entonces, el zigzag ya te parametra el tamaño digamos, de la carga, de la capacidad de carga que puede tener el ferrocarril. Entonces, la manera de que el ferrocarril sea más eficiente y el tiempo de viaje lo reduzca a la mitad es construyendo el túnel trasandino, que lo que va a generar es eliminar 9 zigzag. Si ahora nos toma entre La Oroya a Lima, nos toma en promedio más o menos entre 10 horas, construyendo el túnel trasandino, que son más o menos 35 kilómetros de extensión, bajaríamos a la mitad el tiempo de viaje y la producción. Obviamente, pero daríamos mayor eficiencia al ferrocarril, pero la inversión está en el orden de los $1.300 millones. Eso es lo que cuesta construir el túnel trasandino. Entonces también es un tema que hay que evaluar si el país está en capacidad de poder generar tamaña inversión. Entonces lo que se está haciendo es hacer unos pares viales, estamos en eso con el concesionario, construir pares viales. También se ha pensado hacer un túnel acá en Chosica, ¿no?,
porque este es el punto más complicado de la entrada a la ciudad, Chosica. Aquí tenemos un estudio ya que está a nivel de, estamos por convocar el estudio definitivo para construir el túnel Chosica, que son más o menos 13 kilómetros. Sin embargo, también estamos hablando de $1.000 millones de inversión, también es un tema que hay que evaluar. Habíamos hecho la evaluación de hacer un APP, ¿no? El proyecto no es autosostenible, es cofinanciado, pero sí podemos recuperar la inversión poniendo acá un peaje, ¿no? en el túnel, de tal manera que todo el transporte de carga esté obligado a pasar por el túnel y no por la parte urbana. Entonces, canalizando todo el vehículo de carga por el túnel, más o menos recuperamos un 40% de la inversión y toda la operación y mantenimiento sería autosostenible. Entonces, más o menos ese es el esquema cuando se ha hecho el modelo económico financiero. Pero esto en realidad no resuelve la problemática, ¿no? Estamos construyendo, digamos, la vía de evitamiento norte, ¿no? Para evitar Ticlio, la vía de evitamiento sur, que es Río Blanco, acá hay un túnel, llega a Huari, para que toda la carga que viene desde Huancavelica, Ayacucho o Junín, no tenga que ir a La Oroya, ¿no? Encumbrar Ticlio y bajar, sino que irse de Huari, entrar a Río Blanco, y de ahí en San Mateo y irse a la ciudad. Igualmente, toda la carga que viene de Pucallpa, que viene de Pucallpa, digamos que viene de Huánuco, ya no tiene que entrar a La Oroya, sino que cogería la vía de evitamiento norte y salía por la altura de Morococha, ¿no? Estos 3 proyectos, digamos, están ya programados su ejecución, y esto en cierta manera va a aliviar en algo la problemática de la carretera central. Pero apostamos nosotros por las alternas. Cuando hicimos el modelo de transporte, nos arrojó que si nosotros llevamos la vía Lima-Canta, Lima-Canta-Unish, Lima-Canta-Guayay-Unish, que es este de acá, ¿no? Lima-Canta-Guayay-Unish, si la llevamos a las mismas características de la carretera central, es una carretera pavimentada de primer nivel, de primer orden, asfaltada, va a derivar por lo menos el 33% del tránsito de carga hacia la Lima-Canta. O sea, toda la carga que viene de la parte oriental, que viene de Pucallpa, de Huánuco, ya no se iría por La Oroya, sino se iría por Lima-Canta hacia Lima. Entonces, hemos apostado por llevar este corredor a un nivel de una carretera de primer orden. Y estamos ahí. Y ya hemos construido Lima-Canta, Canta-Guayay está en fase de construcción, Guayay-Unish ya está asfaltado, entonces estamos aquí, trabajando en esta etapa. La otra vía que también deriva, ¿no? Es la de Huaura, Sayán, Churín, Ollón, Ambo, que más o menos deriva entre un 15-20% de carga de vehículos, pero estamos trabajando en Ollón, Ambo, ¿no? Acá tenemos 3 proyectos ya en ejecución de Ollón, Ambo, y justo esta es la primera experiencia que tenemos en pavimento. Aquí son 150 kilómetros, son 3 contratos a nivel de pavimento rígido, concreto rígido. Esperemos que es una obra en altura, esperemos que no tengamos problemas en el desempeño del pavimento rígido. Y bueno, complementado también con el tema de llevar la de Huaralacos, este es un tramo concesionado, vamos a impulsar vamos a convocar la ejecución de la obra de Acos Guayay, y tendríamos, aparte del norte, como derivando más o menos el 40% de la carga del país. Bueno, en el lado sur se ha trabajado también, bueno, la Cañete-Lunahuaná, que entra a Huancayo, Cañete, Yauyos, ¿no? Roncha, Chupaca, pero ahorita sirve solamente para tránsito ligero. La idea es también mejorarla para poder también derivar tráfico de carga, ¿no? Eso sería para todo el flujo que viene desde Huancayo hacia la capital. Y esta es la concesión de Viandes, que tenemos problemas. Es una concesión que fue mal diseñada. O sea, cuando hicimos el modelo de transporte de la carretera central para concesionarla, nos salía que era cofinanciada. Sin embargo, políticamente se decidió que fuera autosostenible. Cuando uno plantea una concesión, ¿no? Lo primero que uno que hace es, si yo voy a concesionar la carretera central, lo primero que hacemos es el análisis de todas las inversiones que requiere la vía para llevarla a un nivel de servicio y a una capacidad, ¿no? de servicio, una capacidad de soportar todo el tránsito que va, ¿no? que va, digamos, a servir durante 20 años. Y nos salía una inversión, ¿no? determinada,
Y luego uno determina los peajes, ¿no?, que van a instalar con ciertos criterios, y lo que hace es proyectar la recaudación de los peajes a 25 años. Se trae el valor presente y comparas con la inversión. Si eso no da, es cofinanciado. Y si los ingresos futuros por recaudación del peaje cubren la inversión necesaria, sería un proyecto autosostenible. Ya cuando hicimos ese ejercicio, la inversión que requería la carretera central, ¿no?, era superior a la recaudación de los peajes que estaban programados. Sin embargo, la decisión política fue, no, con la recaudación que vas a tener en los peajes, tú me haces el plan de inversiones. Y lo que nos salió solamente es mantenimiento, ¿no? Y muy poca inversión. Y es lo que ha pasado. Tenemos una concesión donde recauda con peajes, pero no hay obra significativa ahí, sino solamente es mantenimiento. Y obviamente el usuario se resiste a pagar un peaje cuando no tiene un buen servicio. Por eso es que tenemos el problema del peaje en Ticlio, porque en Ticlio, ¿no?, la población se resiste a que le instalen un peaje en Ticlio cuando no tiene una retribución, un servicio por el pago que va a hacer. Ese es un tema, ese es un problema que tenemos ahorita como concesión. Se está tratando de reubicar el peaje de Ticlio a la entrada de La Oroya, bueno, es un tema que se está analizando, pero en la concesión de Deviandes es un problema, es un problema. Bueno, este es el plan de inversiones, tenemos más o menos programado casi 10.000 millones en todo el paquete de obra para poder resolver el tema de la carretera central. Apostamos por las rutas alternas. Este es el plan de inversiones, ¿no? 2016, 17, 18, más o menos ya hemos invertido 1.600 millones y más o menos llegaremos al 2021 con más o menos casi 6.000 millones de soles de inversión en la carretera central, en las vías alternas, ¿no? El túnel Trasandino, como lo mencioné, este es el proyecto. La idea es, el ferrocarril no tiene mucha eficiencia porque para poder encumbrar la cordillera tiene que ir con zigzag, ¿no? El ferrocarril va zigzagueando para poder encumbrar. Eso le quita eficiencia al sistema, tiempo de viaje y costos de operación. Entonces la idea es construir un túnel, ¿no? Más o menos son 35 kilómetros, y con esto el ferrocarril gana eficiencia, disminuye más o menos un 50% del tiempo de viaje y los costos de operación también disminuyen más o menos al 50%. Pero la inversión es fuerte, ¿no? Son 1.200 millones de dólares que demanda la inversión de ese proyecto. Entonces hay un tema de priorizar tus inversiones. O sea, nosotros tenemos más o menos 3.000 millones al año de inversión. Este proyecto es importante, sí, pero el costo es bastante significativo. Este es más o menos el proyecto, son 43 kilómetros de túneles. Tiene el túnel, bueno, en realidad es la suma de 3 túneles, Trasandino, San Bartolomé, el San Miguel de Viso, que sumados son los 43 kilómetros. Es un túnel que va a permitir que también la carga del camión, el contenedor, pueda montar sobre la estructura ferroviaria y irse, ¿no?, el camión por la estructura ferroviaria y llegar a la entrada a la capital y nuevamente a retomar su viaje por carretera, ¿no? Ese es un tema que también se ha analizado, parte del proyecto, cuando se ha hecho el modelo. Actualmente Lima-La Oroya toma casi 5 horas y con el proyecto bajaría a 1 hora 50, ¿no? Más o menos ese es los ahorros. Más o menos también la distancia se ahorra. Si vamos de Lima a Huancayo, también Lima-Huancayo toma 12 horas y con el proyecto bajarían a casi 5 horas y media más o menos el tiempo de viaje, casi la mitad. Entonces nosotros, como sector transporte, apostamos por la solución ferroviaria en el país, queremos construir una malla ferroviaria. Como país, en el sistema ferroviario hemos involucionado, en vez de evolucionar, hemos involucionado. Teníamos hace 100 años más o menos 5.000 kilómetros de línea férrea, fuimos pioneros en la línea férrea, en el sistema ferroviario, pero actualmente tenemos menos de 2.000 kilómetros, o sea, hemos perdido línea férrea. Tenemos concesiones, pero como ustedes ven, no hay una malla ferroviaria que pueda ser eficiente al sistema, ¿no? Vamos a impulsar, tenemos una intención importante, estamos convencidos que de aquí 20 años, 30 años, el país
Si quiere ser eficiente, tiene que tener una malla ferroviaria. No hay otro modo más eficiente para transporte de carga de masa crítica que un sistema ferroviario. Y algo que estamos ahora, perdón, antes de pasar acá, la foto de ahora es, tenemos, como lo decía, diariamente movemos 230.000 toneladas de carga. ¿Y cómo se mueve? En camión, ¿no? Casi el 90% se mueve en camiones, chiquitos, pequeños, de dos ejes. Y solamente el 13% se mueve en ferrocarril. Y principalmente es mineral, concentrado de mineral. El Plan Nacional Ferroviario, hicimos en el 2015 el Plan Nacional Ferroviario. Es un plan, digamos, no es muy ambicioso, pero más o menos nos da las líneas de desarrollo de cómo hacer las inversiones en el sistema ferroviario. Las líneas de metro están ahí, tenemos mejorar la infraestructura existente, tenemos nuevos proyectos por desarrollar. Hemos analizado la problemática de la capital. La capital, somos un puerto ciudad, ¿no? El 90% del comercio exterior sale por el puerto del Callao. Tenemos acá la Panamericana, que la estamos llevando a doble calzada, o sea, autopista. Tenemos el puerto del Callao, tenemos la ciudad acá, tenemos todo el movimiento de mercancías del país, viene por la carretera central, viene por la Mecana Sur, viene por la Mecana Norte y todo sale por el puerto del Callao. Entonces hay un tema ahí de congestión, hay un tema ahí de gestionar todo el tránsito. Los camiones entran a la ciudad, van por la vía de evitamiento y también congestionan, ustedes lo deben haber vivido. Si ustedes en otros países, ¿cómo lo resuelven? Los puertos secos. A la entrada a la ciudad tienes puertos secos en la cual viene la carga en camión y de ahí al puerto se van en ferrocarril. Todo bien ordenado en ferrocarril. Igualmente, lo que hemos hecho es apostar, ¿no? Primero, cómo se mueve todo el flujo de pasajeros, las líneas de metro, ¿no? La red básica, que son 6 líneas de metro, todo el flujo de carga se mueve en ferrocarril. Obviamente, el ferrocarril va a tener puertas de entrada, ¿no? En la puerta sur, este y norte. Ese es el proyecto ferroviario, que es un proyecto mixto, es de carga y pasajeros. La carga sí va a ir por la gambeta, ¿no? Y obviamente dirigida hacia el puerto del Callao. Igualmente el ferrocarril va hacia el puerto del Callao. Entonces, lo de pasajeros sí van a haber puertas de entrada donde uno viene con su tren de cercanías, ¿no? Si trabajas en el centro, te bajas acá y acá tomas tu línea de metro, ¿no? Y te vas a la ciudad. Esa es más o menos la solución. La otra alternativa, que puede ser un poco más eficiente, es tener un gran centro en el centro de la ciudad, ¿no? Una estación central multimodal. Pero construir un centro multimodal en Lima es completamente complicadísimo, ¿no? Porque la ciudad no ha sido diseñada de esa manera, ¿no? Y aquí tenemos las 6 líneas de metros, ¿no? Que se han modelado. Tenemos la ciudad que está acá. La ciudad tiene solamente ahorita un anillo, que es la vía de evitamiento. Y la vía de evitamiento ya está prácticamente congestionada. Y lo que hemos apostado es que la carga, toda la carga de camiones, no entre a toda la ciudad, ¿no? Van por la avenida Argentina, por la vía de evitamiento y salen al puerto, sino que utilice un anillo. El segundo anillo, que es el anillo vial periférico, donde la carga entra por acá y va directamente al puerto, ¿no? Sin pasar por el casco urbano. Y el segundo anillo, que será aquí unos 30 a 40 años, es esta, la que está en azul, que es la periurbana. La periurbana tiene una vocación logística, ¿no? Todo el flujo de mercancías ya irá por acá, por este segundo anillo, o tercer anillo, que va a complementar con los trenes de cercanías, ¿no? En las puertas de entrada tenemos acá, esta es la línea 1 de metros, tenemos lo que está en lila es el metropolitano. Entonces hay toda una estrategia, ¿no? De solución de la movilidad urbana en la capital. Acá tenemos el puerto seco, que ya está en Ancón, que eso sí ya tenemos las áreas reservadas. En el zona sur, también en Lurín, y todavía estamos buscando en la parte centro, ¿no? El ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el tren macho, apostamos por este ferrocarril porque también es parte de la solución. Queremos extender el ferrocarril central, que llega hasta Huancayo, pasarlo a Huancavelica. Queremos que el ferrocarril Huancayo-Huancavelica sea un ferrocarril también de carga, no solo de pasajeros.
Entonces, este ya está muy avanzado, lo vamos a concesionar en el primer trimestre del próximo año. Estamos hablando de una inversión de $236 millones. Bueno, va a mover también carga, ¿no? Va a estar preparado para mover carga. Tenemos, bueno, los trenes de cercanías que eso no se va a poder hacer ni en 5 ni en 10 años, tomará más tiempo tener un sistema ferroviario en la capital, en el país. Y finalmente lo que estamos trabajando es la integración modal ferrocarril-puerto. O sea, somos el único país, yo creo que en el mundo, en el cual su ferrocarril no entra al puerto. Ningún ferrocarril entra al puerto. En todos los países, todo el sistema ferroviario entra al puerto. Aquí no, se perdió. Entraba sí, pero cuando se concesionaron los terminales portuarios, se olvidaron de incluir que el ferrocarril entre hacia el muelle. Entonces tenemos ahí un serio problema. El país, estamos viendo ahora, estamos casi en 3 millones de contenedores, ya somos un puerto importante. Tenemos 3 concesiones, ¿no? Tenemos DP World, tenemos APM Terminals y el concentrado de minerales, que es la faja transportadora, pero sin embargo atender 3 millones de toneladas de concentrados de contenedores al año es muy, muy difícil. Si no tienes un sistema ferroviario que te permite movilizar rápidamente, ese es un problema. Y obviamente toda la carga que va hacia el puerto está en camiones. Tenemos la gambeta saturada por camiones. El ferrocarril central no llega al puerto, llega antes del puerto, de ahí hace un cambio modal y se va en camiones, y eso genera todo un estrés a la ciudad. Tenemos un ferrocarril central, como lo dije, con una capacidad de 30 millones al año, solo mueve 3, ¿no? Tenemos las vías de acceso al Callao congestionadas. Justo hoy hemos estado aperturando la avenida Santa Rosa, hemos estado con el presidente, con el ministro, apostamos por una solución logística ahí. Y lo que queremos hacer es extender el ferrocarril. Acá tenemos el ferrocarril central, llega hasta acá. Esta parte se ha perdido, antes entraba hasta el puerto, se ha perdido el ferrocarril. Este es Impala, de aquí mueve mineral en una faja transportadora que se va hacia el puerto. Este es el puerto este es APM Terminals, ¿no? Lo que queremos es que el ferrocarril entre al puerto, ¿no? Y asimismo también extender el ferrocarril hacia el puerto de DP World, que esta es la zona portuaria del puerto. Somos casi un país que está creciendo muy fuerte en el tema de comercio exterior, pero si no resolvemos el tema ferroviario para mover los contenedores, no vamos a tener eficiencia. Actualmente todo se mueve en camiones, ¿no? Todo se mueve en camiones. Y todas las vías totalmente congestionadas, no hay un sistema de citas, no hay un sistema de control, no hay antepuerto, te roban la carga. Entonces hay un problema de gestión de la carga, ¿no? Un puerto importante, tenemos prácticamente, este es DP World, ¿no? Y realmente el escenario que tiene el país de aquí a 15 años es que este puerto no tiene capacidad para almacenar todos los contenedores. Entonces tenemos que apostar por plataformas logísticas, lo que llamamos los antepuertos, puertos secos, y eso es algo que como Estado tenemos que ir adelante, ¿no? Antes de que el mercado te lo demande. Eso es todo. Gracias.